Bueno, muy buenos días, bienvenidos a este comentario para la liturgia de la palabra de este día, con la bendición del Señor para ustedes y cada una de sus familias. Iniciamos este recorrido por tiempo ordinario en el que haremos esos recorridos por la vida, por la enseñanza de Jesús y de la Sagrada Escritura y, como siempre, alimentando nuestra vida cristiana en su eh, objetivo de perfeccionamiento. Hemos entendido siempre la vida como un camino de perfección cristiana, un camino que nos prepara para adherirnos y para ajustarnos a ese modelo de hombre, de mujer, que de la vida cristiana se desprende. Hoy seguimos con San Pablo, seguimos con San Pablo, esta segunda carta a Corintios nos lo presenta este principio del tiempo ordinario, ¿no? Y está tomada de la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 18 al 22. Hay una acusación contra San Pablo de que no ha ido, de que no ha cumplido esa promesa que había hecho de ir. Le tachan de ligero, de voluble y de ir cambiando según le conviene. Es una acusación bastante delicada, ¿no? No sabemos el motivo por el cual no llegó Pablo a realizar esta visita que había prometido, pero lo que le duele a él es que con ocasión de ese episodio, su ministerio se esté desprestigiando su persona. O sea, no por las críticas personales, a Pablo le tiene sin cuidado esas críticas personales, sino porque quiere que no se ponga en duda su evangelio, o sea, que no se ponga en duda su autoridad moral, su enseñanza de la buena noticia del Señor. Pablo se cura bastante bien de esto, ¿no? Afirma su lealtad, pero sobre todo para afirmar su ministerio se remonta hasta Dios mismo, que es la fidelidad en persona. O sea, Dios sí que es leal a su palabra. La afirmación central es que en Cristo se encuentra el sí de Dios a la humanidad y el sí o el amén de la humanidad a Dios. O sea, en Cristo todo se ha convertido en un sí. En Él todas las promesas han recibido un sí y por Él podemos responder amén a Dios, ¿no? En esa historia del sí mutuo entre Dios y la humanidad, ahí entramos nosotros. En esa historia donde Dios ha dicho sí por amor. Amó tanto Dios al mundo que envió a su único Hijo para liberarnos del pecado y para conducirnos a la vida eterna, ¿no? Ante todo reconocemos agradecidos el sí que nos ha dicho Dios, enviando al Salvador y enviando al Espíritu como vida, como fuerza, como sabiduría, como itinerario, como hoja de ruta a la verdad. El Apocalipsis le da este nombre a Cristo. Así habla el amén, o sea, así habla aquel que muestra en la encarnación el sí de Dios. Y Pablo llama hoy al Espíritu sello y garantía. O sea, de verdad, Dios continúa siempre y en todo momento a decirnos un sí. Pero a la vez nosotros no solamente va a ser el sí de Dios, nosotros le tenemos que decir a ese Dios
que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo, ese que tengo bellísimamente mostrado en el fondo de esta presentación, decirle sí a ese Dios trinitario, ¿no? O sea, no solo el día del bautismo, que se hizo por boca de nuestros padres y padrinos, sino nosotros mismos a lo largo de la vida. Por eso cada año en la vigilia pascual personalizamos el compromiso del bautismo con las renuncias y la profesión de fe del mismo modo que el sí del matrimonio o de la profesión religiosa se concreta a lo largo de los días y de los años. Un sí a Dios que se mantiene en ese sí permanente de Dios que se nos dona permanentemente en la palabra, en los sacramentos y de un modo pues muy especial en la Eucaristía. Nuestra vida, sería bueno y es conveniente hacernos la pregunta, ¿nuestra vida es un sí o un no, tanto en nuestra relación con Dios como con el prójimo? ¿Es un sí que se ratifica o vamos cambiando, como le hacían la acusación a Pablo, o vamos cambiando según nos conviene? Vivir en el sí es acoger, ya lo decíamos hace un momento, la palabra de Dios como palabra de Dios, como palabra que tiene fuerza y vida en la donación de ese espíritu que recién recibimos, serle fiel y al mismo tiempo amar y abrirse a los demás. Fidelidad a la palabra y fidelidad a ese sí que lo concretamos en ese respeto y en ese amor al prójimo. Podemos rezar con el Salmo nuestra confianza en la fidelidad de Dios. Vuélvete a mí y ten misericordia, como es tu norma con los que aman tu nombre, a la vez que manifestamos nuestro compromiso con una respuesta afirmativa. Enséñame tus leyes, tus preceptos son admirables, por eso los guarda mi alma. Qué hermoso este texto de San Pablo. Quedémonos entonces con ese sí a Dios. Vamos entonces a este Evangelio que nos regala hoy la liturgia de la palabra en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, versículos del 13 al 16. Después de las bienaventuranzas, Jesús inicia su desarrollo sobre algo muy importante y que nos sirve a todos los que caminamos en la vida cristiana. Va a hablar sobre el estilo que quiere de sus discípulos. ¿Qué estilo quiere Jesús de sus discípulos? Hoy emplea tres comparaciones para hacerles entender qué papel les toca jugar en medio de la sociedad, ¿no? Deben ser como la sal. O sea, la sal condimenta y da gusto a la comida si no nos la ha prohibido obviamente el médico. Sirve para evitar también la corrupción de los alimentos, lo que ahora hacen las cámaras frigoríficas, ¿no? Y también es el símbolo de la sabiduría, ¿no? Deben ser como la luz, de sal, pero ahora, deben ser como la luz que alumbre el camino, que responda a las preguntas y a las dudas, que disipe esa oscuridad, esa ceguera que se padece y que hace que nos movamos en la oscuridad. Deben ser como una ciudad puesta en lo alto de una colina, que guíe a los que andan buscando por el camino descampado, o sea, que ofrezca un punto de referencia para la noche y cobijo para los viajeros, una ruta segura hacia donde dirigirse,
una ciudad, por ejemplo, como Jerusalén, que ya desde lejos alegra a los peregrinos con su vista. Y esta palabra pues viene a nosotros hoy, aquí, ahora, ¿no? Nuestra fe y la vida que Dios nos comunica no deben quedar en nosotros, deben de alguna manera repercutir, incidir en el bien de los demás. Se nos dice que debemos ser sal en el mundo, que sepamos dar gusto y sentido a la vida, que contagiemos sabiduría, o sea, ese gusto de Dios y a la vez el sabor humano, ese sabor humano que es un sinónimo de esperanza, este jubileo de la esperanza que estamos viviendo, de amabilidad, de humor, que seamos personas que contagian felicidad y visión optimista de la vida, ¿no? Tengan sal entre ustedes, tengan paz con nosotros, con los otros, nos dice Marcos 9:50, que como la sal debemos también preservar de la corrupción, de una voz profética que denuncia si hace falta en medio de la sociedad, si se nos invita a ser sal, no azúcar. A veces tenemos que dar dar esa nota profética. Se nos pide que seamos luz para los demás. El que dijo que era la luz verdadera con mayúscula, aquí nos dice a sus seguidores, sean ustedes la luz en minúscula, o sea, que iluminados por él, seamos focos que iluminan a los demás. O sea, todos sabemos qué clase de cegueras hay dentro de nosotros mismos, en nuestros ambientes familiares o incluso religiosos. ¿Quién más? ¿Quién menos? Todos necesitamos a alguien que encienda una luz a nuestro lado para no tropezar y no caminar a tientas. El día de nuestro bautismo se encendió una vela en el cirio pascual de Cristo. Cada año en la vigilia pascual tomamos esa vela encendida en la mano. Es la luz que busca iluminar nuestra vida de cristianos. Es la luz del testimonio, es la luz de la palabra oportuna, es la luz de la entrega generosa permanente. Se nos dice finalmente que seamos como una ciudad puesta en lo alto de un monte, o sea, como un punto de referencia, de guía, de hoja de ruta, es lo que aplica la plegaria eucarística 2 de la reconciliación a la comunidad eclesial. La iglesia resplandezca en medio de los hombres, nos dice, en medio de los hombres como signo de unidad, instrumento de tu paz, y la plegaria 5b, que tu iglesia sea recinto de verdad, de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en ella una luz y un referente para seguir esperando. Terminemos entonces esta reflexión diciendo haciendo una pregunta fundamental. ¿Somos y preguntémonoslo con seriedad? Y yo sé que esto es un camino que vamos haciéndolo poco a poco. Somos, en verdad, esa sal que da sabor en medio de un mundo tan complejo, tan difícil, a veces tan soso. Somos una luz que alumbra en el camino a los que andan en oscuridad. Somos una ciudad que ofrece refugio a aquellos que buscan el camino para encontrar esa luz, para encontrarse con esa verdad. Creo que tenemos muchas interrogantes. Pidámosle al Señor, pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que guíe nuestras luces, que seamos esa sal, ese sabor, que seamos esa luz que alumbra en la oscuridad, pero que seamos en el horizonte
esa hoja de ruta cierta, segura, que nos lleva a la verdad de Dios en nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.